El día de hoy vamos a aprender a hacer una balanza de ecuaciones para el desarrollo del taller de ecuaciones lineales de primer grado. Para ello necesitamos regla, lápiz, una caja de cartón, 6 palos de paleta, un palo balso, pistola de silicona, barra de silicona, chinches de este estilo y clips. Los clips no los tengo en este momento, pero en el momento de hacer el video del taller de laboratorio de ecuaciones de primer grado, trabajaremos con los clips. Antes de iniciar, recordemos que la regla nos permite medir la longitud o distancias, milímetros, centímetros, metros, kilómetros, etc. Y recordemos que la medida la debemos hacer en esta línea grandecita, iniciándola en esta línea grandecita, en cualquiera de ellas, siempre tomando como referencia esta línea más larguita. Cada línea pequeñita mide 1 milímetro, de tal manera que acá habría 10 líneas. 10 milímetros sería 1 centímetro, y aquí la línea mediana marcaría medio centímetro. 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, 3 centímetros, 3 centímetros y medio, 4 centímetros y así sucesivamente. Y cada rayita 1, 2, 3 milímetros en adelante. Por ejemplo, en la medida de este lápiz tenemos una referencia. Empezamos acá en el 0 y vamos a la punta del lápiz, que en este caso mediría 15.5 centímetros. Pero si la regla no inicia en 0, digamos que la regla que se tiene se dañó y empieza a partir de 7, lo que hacemos es colocar el inicio del lápiz para tomar la referencia y empezamos a contar desde ahí los espacios de centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 centímetros y medio. Bien, con esta recorderis del manejo de la regla, damos inicio entonces a nuestro laboratorio matemático. Es necesario hacerlo en casa porque necesitamos taladro, y el manejo del taladro para madera lo debe hacer un adulto responsable, y manejo de pistola de silicona, la cual también debe ser del uso responsable porque esto calienta bastante, se derrite y la barra y puede quemarse la persona, entonces requiere un uso acompañado para evitar algún tipo de accidente. De igual manera, en los palos de paleta se necesita también el taladro. Bien, comencemos. ¿Qué podemos hacer en clase en el momento de coordinar la actividad? Pues llevar ya el soporte ya pegadito con el orificio, los dos soportes de los palos de paleta, y llevar también el balso ya cortado a la longitud indicada con el orificio ya también realizado, porque ya el resto
simplemente se ensamble, que es a lo que en este momento voy a empezar es lo que en este momento voy a empezar a explicar. Inicialmente el palo de pincho lo cortamos a una longitud aproximadamente de 6 centímetros. Me quedó un poquito más cortico, pero puede ser, bueno, digamos que 5.5 centímetros. Tomamos los 6 palos de paleta y los unimos con silicona en estos puntos de intersección. Acá también un poco de silicona sin ir a tapar el orificio, y aquí tenemos que dejar aproximadamente 2 centímetros de distancia para las paticas de la base en cada uno de los dos soportes. ¿Por qué? Porque son los que vamos a ensamblar en la caja de cartón para la base de la balanza. Una vez hagamos esto, cogemos una caja de cartón de aproximadamente 12 centímetros de largo y de ancho 5 centímetros, ¿sí? Aproximadamente que tenga estas dimensiones. También ella debe de tener un alto de unos 3 centímetros. Estas medidas son estimadas porque sucede que lo que necesitamos es que tengamos el soporte de la balanza, ¿verdad? Y la caja de cartón pues es la que nos va a servir para ese soporte. Entonces tenemos este largo, este ancho y este alto. O si lo viéramos así, hablaríamos ya pues de un largo, ancho y profundo, porque ya es mirando la profundidad. Pero pues lo vamos a utilizar de esta manera. En la tapa de encima puede tener tapita acá, no hay problema. La conseguí de esta forma, sin tapita. Pero en la tapa superior hacemos unos orificios para poder incrustar ahí nuestras bases de palo de paleta. A continuación medimos el ancho del balso del palo, el cual mide 1.5 centímetros, y tomamos como referencia 5, 6, 7.5 milímetros, bueno, en realidad 7, ¿sí? Porque pues acá tenemos milímetros, y en un extremo tomamos un punto extremo, la medida, y en el otro punto también, de tal manera que luego trazamos con nuestra regla y con el lápiz la línea recta para que quede marcada la mitad de ese ancho. Luego medimos con la regla desde un extremo del palo a la mitad. Este palo inicialmente lo cortamos con una medida de 34 centímetros. Acá tiene 30 centímetros, y complementamos los 4 centímetros. En el momento de cortarlo, lo cortamos bien, de tal manera que no vaya a quedarle faltando madera, que quede bien el corte, porque si le queda mal ese corte, ese peso se va a ver bastante reflejado en
en la balanza, en la estabilidad de la balanza. Ella requiere que quede totalmente horizontal, y si este peso no es así, entonces puede pues quedar no balanceada completamente. Entonces, tomada la referencia de los 34 centímetros de longitud para nuestro palo de balso, una vez más tomamos otra medida desde el extremo a la mitad de 34, que sería 17 centímetros, y en ese punto marcamos para hacer el orificio con el taladro de madera, con la persona adulta que haga la manipulación de este implemento de trabajo. Bien, seguidamente vamos a marcar puntos con el lápiz de cada centímetro de referencia hasta completar toda la longitud. Una vez marcado ese centímetro, entonces trazamos una vertical en cada uno de los puntos de referencia, aunque en realidad lo ideal es marcar arriba y marcar abajo, pero pues como es tan estrecho el espacio, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer para que nos quede muy bien esa medida es tomar la referencia del borde de la regla, y entonces lo apoyamos así de tal manera que quede acá coincidiendo perfectamente con el palo de balso y con el punto, formando la perpendicular, que es un ángulo de 90 grados, y con el punto medido de cada centímetro. Y entonces ahí apoyamos así y trazamos. Luego corremos al siguiente centímetro, igualmente alineando la regla con el palo de balso, y en el siguiente punto nuevamente que otro trazo al siguiente centímetro, nuevamente para el siguiente centímetro, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta terminar el último centímetro. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar con nuestros chinches en la punta los puntos de intersección. ¿Cuáles son? Este, y así sucesivamente. ¿Y de qué manera? Hacemos un poco de presión en el punto de intersección. Primero lo tomamos, lo referenciamos, luego hacemos un poco de presión para que quede marcado. Listo. A 1 centímetro hacemos el primer punto marcado con nuestro chinche. El chinche debe ser de este estilo, porque necesitamos que el clic, en el momento ya del manejo de la balanza, pueda poder introducirse aquí. Entonces es necesario que sea de este estilo. Y marcamos este primer punto al primer centímetro. Al segundo centímetro no, porque entre ellos vamos a conservar esa distancia. Entonces en el centímetro 2 no, ya nuevamente en el centímetro 3 buscamos el punto de intersección y presionamos y marcamos. El que le sigue, 4 no, en el 5 nuevamente, en el 7, en el 9, en el 11, en el 13, 15. Aquí no podemos hacer eso, porque acá nos va a tener el punto centro de equilibrio de nuestra balanza, donde va introducido otros materiales. Luego continuamos de esa misma manera hasta completar acá nuestro último punto marcado, considerando obviamente este espacio que no se utiliza, al igual que este otro espacio. Muy bien. Luego, ¿qué continuamos haciendo? Vamos entonces ahora
marcados ya esta cuadrícula, por decirlo así. Entonces en esta cara del palo de balso tiene 1, 2, 3, 4 caras. Bueno, estas marcaciones allí las hice yo para la explicación, pero en una cara viene la cuadrícula y en la cara de encimita de esta cuadrícula entonces marcamos un punto de referencia que podría ser el 0, que podemos escribir el número 0. No son enteros negativos, sino que son números naturales, pero podríamos hacer un laboratorio más adelante para trabajar esos enteros negativos, aunque tengo el de la recta movible, que en otra ocasión se les desarrollará la explicación del paso a paso para hacer este laboratorio. Entonces en el punto de referencia del 0, que es donde está el orificio, lo marcamos y empezamos a marcar en el punto de referencia del 0 hacia nuestra izquierda, donde marcamos los punticos, es decir, cada 2 centímetros, el 1, a los 2 centímetros, luego el 2, 2 centímetros el 3, 2 centímetros el 4, 2 centímetros el 5, 2 centímetros el 6, 2 centímetros el 7 y por último 2 centímetros el 8. Y lo mismo hacemos para enumerar y marcar los números desde el centro hacia la derecha hasta el 8. Una vez hagamos esto con un marcador, entonces volvemos a dejar el balso sobre la cuadrícula y nos disponemos a introducir, a colocar nuestros chinches. En los puntos marcados. A continuación vamos a ensamblar nuestra balanza. Tomamos la caja base, tomamos los dos soportes, muy bien, los introducimos ahí sin pegarlos, no es necesario. Tomamos el palo de pincho, lo hacemos pasar por este primer soporte, cuando hagamos el orificio vamos a considerar que sea del mismo diámetro del palo, ¿verdad? Con el taladro, la persona que nos colabore, la persona adulta que nos colabore. Muy bien. Y tomamos el palo de balso también y hacemos coincidirlo con el que lo introducimos con el palito y también en la parte posterior en el soporte. Bueno, muy bien. Entonces tenemos entonces nuestra balanza. Es importante entender que esto no debe quedar pegado ni nada, sino que le debe dar la libertad a la balanza de poder tener el desplazamiento. Es así como ya está ensamblada la balanza y terminada. Ella consta de la base, el soporte, base de cartón, soporte de palos de helado, el palo de balso con la respectiva escala numérica, en este caso del 0 hacia el brazo izquierdo, brazo derecho de la balanza, el brazo izquierdo con múltiplos del 1, al igual que el derecho. Se puede trabajar escala numérica, en este caso la estamos trabajando con los múltiplos de 1 y los respectivos puntos en los que está correspondiéndose con cada número. Estos puntos de los chinches son los que nos van a permitir en el momento ya de hacer el laboratorio experimental colocar acá nuestros clics.
y tenemos el punto de apoyo, punto centro, punto de apoyo de la balanza, y notamos entonces que ella está totalmente horizontal. Es una balanza de brazo horizontal, y en el momento de llevar a cabo ya el laboratorio práctico, de desarrollarlo, desde el contenido temático de ecuaciones lineales de primer grado, entonces vamos a poder ver cómo el colocar el peso al lado izquierdo o al lado derecho pues va a tener un significado, ¿verdad? Dentro de un contexto matemático, y en este caso pues en el video correspondiente se explicará paso a paso el desarrollo de dicho taller. Por ahora hemos terminado nuestra balanza de ecuaciones para desarrollar el laboratorio matemático de ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Bueno, muchas gracias.